Buenas tardes, noches y muy bienvenidas. Tenemos un tema más de nuestro curso para consejeras bíblicas y vamos a ver algo tan precioso, pero también tan poderoso. Déjame, te cuento, ahorita les doy la bienvenida, que estaba yo viendo un video acerca de los cristianos del primer siglo que morían en el circo romano. Y me impresionó porque yo no sabía que en el año 80, después de Jesucristo, de su muerte, se construyó este Coliseo romano, que para muchos es así como el símbolo de la gran arquitectura y de la inteligencia humana, pero para mí es el símbolo de la muerte de muchos de los primeros seguidores de Jesús. Si tienes interés en que te envíe el video, está hecho con la inteligencia artificial, pero dan datos muy interesantes recogidos de la historia y de testimonios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque vamos a ver en esta hora acerca de las virtudes de Dios en la consejera, ¿verdad? En su vida diaria, pero también en su llamado. Y es Pedro, apóstol, es que el que escribe estas cartas, la primera y la segunda de Pedro, dirigidas a la iglesia perseguida. Se le llamaba la diáspora por la dispersión de cristianos que se fueron huyendo de esta salvajada romana, del ejército, de los gobernantes, de querer eliminar a todo aquel que proclamara a Jesucristo como Dios, como Rey, ¿verdad? Porque ellos pensaban que estaban ofendiendo a sus dioses, mayormente a Júpiter, ¿no? Que era una de sus deidades griegas. Entonces, lo que hacían es que los confrontaban acerca de su fe. Esa es una, y si confesaban a Jesús como su Señor, cuando en aquel tiempo se hablaba de, de ese señorío de los emperadores de aquel tiempo, porque se denominaban que eran divinos. Fíjate nada más. Entonces, yo estaba sacando así como la relación entre estos de los primeros discípulos de Jesús, a los que les compartió la palabra a los apóstoles. Y, y ahí en el capítulo 5 de Primera de Pedro, ahorita vamos a ver el primer capítulo, pero el capítulo 5 habla de un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y se asemeja con Satanás, ¿verdad? Y nosotros que no hemos tenido esa experiencia como aquellos creyentes, pues nada más los centramos en el enemigo, pero ellos literal, estaba el rugido de los leones, el olor a muerte, todo por causa de la fe en Jesús. Entonces, esta iglesia, que está conformada por creyentes redimidos, recuerda que no es un templo, no es un local, no es un lugar físico, sino es cada creyente que ha sido salvado por Jesús. Y estas instrucciones que el apóstol les da eran para alentar la fe que ellos habían puesto en Jesucristo y que fueran conociendo en medio de esta persecución sangrienta, en medio de esa separación familiar, de pérdida de sus pertenencias, porque pues dejaban sus casitas con lo que tenían, fuera poco mucho, para irse a donde no sabemos, pero que quería el apóstol que descubriera cada uno de ellos lo que es la riqueza del espíritu en la vida, del caminar en él, ¿verdad? Y vamos, fíjate, la primera, déjame,
darles una bienvenida para empezar con el texto bíblico. Alma, qué gusto saber de ti. Emma, bienvenida. También Guille, Alicia. Tengo un iPhone, luego se define quién es. Ofe, Maristela Mendoza, Nelly, Noemí. Y tengo una Noemí Huerta y una Noemí Olvera, Rosaura Reyes, Trini. Hermosas, qué gusto. Espero que otras más se puedan agregar. Hubo 2, 3 ahí que se disculparon, motivos de causa mayor. Pero fíjate lo que les está escribiendo el apóstol Pedro a estos creyentes perseguidos, porque no estaba hablando a una iglesia en particular, ¿no? En tal o cual lugar, sino a la iglesia del Señor. Esos creyentes que donde fueran eran parte de esta iglesia. Fíjate lo que dice capítulo 1, versículos 3 al 8. Presta mucha atención, ¿eh? Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas, nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Fíjate, hermosa, yo creo que no se trata de compararnos, ¿no? Pero como hijas de Dios, estamos muy lejos de vivir una experiencia parecida a lo de estos creyentes descritos en la palabra, ¿verdad? Pero sí se puede asemejar a las diversas pruebas, problemas, luchas, necesidades que estemos pasando. El tema con el sufrimiento, las pruebas, las luchas muy humanas, es que nos basamos mucho en nuestra capacidad, en nuestra fortaleza, en nuestra habilidad, aún en lo que hemos conocido de Dios, y esto es bueno, pero por algo está hablando aquí el apóstol, de que Él ya con su poder nos concedió lo que necesitamos para la vida y para la fe, ¿sí? Y entonces Él nos llama por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Nos hace llegar sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que de esa manera, al creer las promesas, al recibir las promesas, al hacerlas nuestras, nos hacemos parte de Dios, de la naturaleza divina. Y eso es lo que nos puede ayudar a escapar de la corrupción, de los malos deseos que hay en el mundo. En aquel tiempo el mal deseo nacía no solamente en los gobernantes, que eran corruptos, que eran crueles, que eran duros, se sentían dueños, te digo, se sentían Dios. Hubo un gobernante, Herodes, que cuando él declara que era más que Dios, en ese instante Dios lo hirió y todo su cuerpo se llenó de gusanos. Y ahí quedó, ¿sí? Entonces vemos, pero no solamente eran ellos su ejército, que era sangriento, sanguinario, sino estaba yo escuchando que hay testimonios de que muchos cristianos que fueron traicionados, delatados a causa de su fe, fue de su familia, fíjate, de sus vecinos, de sus conocidos, que fueron y los delataron para ir y apresarlos y meterlos a esas espantosas mazmorras
Encima estaba la arena del Coliseo, donde se hacía el espectáculo sangriento. Y dice que ese lugar tenía capacidad hasta 50,000 personas. Fíjate. Y que les gustaba llevar a la gente viva, que se la devoraban los leones. Cada vez que hacían un acto ahí grotesco de la mordida, del arranque de algún miembro, aplaudía, la gente quería más sangre, quería más violencia. Fíjate nada más. Entonces el Señor inspiró a Pedro para decirles que tenía que estar preparado para este enfrentamiento, pero también aquellos que lograban huir de ir a parar el circo romano, pues a donde fueran, que tuvieran esta riqueza espiritual. Ahora, fíjate las palabras de advertencia. Ya les dio la instrucción, ¿sí? Como a ti y a mí ahora. Hermosa, tú no tienes por qué estar sufriendo hasta lo sumo, pensando que la situación difícil de separación, de abandono, de rechazo, de maltrato, de falta de amor, de falta de perdón, de falta de compañía, de esa situación crítica familiar, conyugal, con los hijos. O sea, a veces nos centramos demasiado en eso y nos olvidamos que aquí dice el Señor una tarea en medio de esto, esforzarnos a ir añadiendo a nuestra fe. Hermosa, la fe sola no nos alcanza para enfrentar las diversas pruebas. Más adelante, Pedro dice, van a pasar por diversas pruebas. Entonces, tenemos que trabajar en ese esfuerzo que significa disposición, obediencia, sometimiento, fe, para adquirir estas virtudes, que es de lo que vamos a estar hablando. Pero la advertencia ahí mismo en esta carta, pero a partir del verso 8 al 11, escucha con atención. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas hacemos? La fe, la buena conducta, el entendimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción, el afecto fraternal y el amor. Si ustedes desarrollan esto, fíjate bien lo que dice el apóstol, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo cuando veo, siempre lo aprendí del pastor Núñez, ¿verdad? Que dice, cuando veas pero, abre los ojos porque algo fuerte va a decir. Dice, pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Fíjate, cuando tú y yo no poseemos esta clase de fe, cuando no poseemos esta devoción, esta hermosa bendición que el Señor nos ha dado a través de un buen testimonio, de un entendimiento espiritual, de un dominio propio llamado también mansedumbre, de una paciencia, de un afecto por otros, de un amor verdadero. Fíjate lo que dice esta palabra. Aparte de que es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. ¿Sí? La salvación trae la limpieza de los pecados y fluyen las virtudes del Señor, como las que te acabo de mencionar, y vamos a ver otras. ¿Sí? Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, anota esas dos. Tú no te escogiste, tú no te llamaste, es Dios tu creador, tu salvador, tu Señor, el que te llama y el que te escoge. Dice, procuren que eso se arraigue en ustedes. ¿Qué tenemos que procurar que se arraigue en nosotras? La fe, la buena conducta, el entendimiento, la devoción, la paciencia. Hermosa, aquí la instrucción es desarrollenlas. ¿Y cómo se hace esto? Practicándolas, ¿verdad? Poniéndolas por obra. Y dice, haciendo esto así, nunca caerán. Fíjate,
No caerán en el desánimo, en el desaliento, en la tristeza, en la ira, en el manejo de las emociones encontradas, en los malos deseos, los malos pensamientos, hermosa. No vas a caer, no vamos a caer en esto, ¿sí? Y de este modo, dice el apóstol, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esto está en tres vertientes, ¿no? Una, para los que literal llegaban a ese espantoso y odioso circo romano, ¿m? Ellos hacían alrededor de 75 eventos al año, así. Por lo tanto, perseguían a los cristianos, todo el tiempo estaban persiguiendo, porque ellos eran los que iban a ocasionar el espectáculo al ver cómo luchaban por sobrevivir en medio de la lucha con los leones, ¿no? Entonces, había esos que iban y allí iban a morir, pero ellos sabían que después de esa muerte iban a poder su ser interior entrar al reino eterno de Dios. Pero había otros que salían, escapaban y no vivían esto, pero vivían otro tipo de pruebas. Y un tercer grupo, tú y yo. Como te digo, no se trata de minimizar tu prueba, tu sufrimiento después de ver esto. No se trata de eso, hermosa. Se trata de que aprendamos a poseer esas virtudes que son por la gracia de Jesús. Esto no es rasgo de nuestro carácter al nacer, nada que ver al nacer en el Espíritu. Y para desarrollarlas y tener una vida útil todos los días, conocer la verdad de Jesús y que nos quite la ceguera y que nos quite la vista corta y el olvido de estas maravillosas y hermosas verdades eternas. Pues dice el apóstol y deja bien claro, ya fuimos limpiadas de pecados pasados. Ahora, fuimos llamadas y fuimos escogidas, ¿sí? Para que podamos anunciar estas virtudes que ahora las tenemos a nuestro favor. Entonces dice, practiquen esto, desarrollen esto, vivan esto, así van a evitar caer, ¿sí? No dudo que hubo cristianos, igual y muy piadosos, muy sinceros, pero que a la hora de la prueba de irse a parar al circo romano, negaron a Jesucristo. Igual y no fueron a ese circo. Pero es cuando dice Jesús, si alguno me negare, yo lo negaré. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Entonces, el tema de las virtudes, hermosa. Yo no sé qué tanta experiencia viva tú has tenido con esta expresión del Espíritu. Es de veras descubrir que eso está en cada una de las hijas de Dios, nacidas de nuevo, perdonadas, amadas, purificadas. Esto no es un logro, esto no es un premio, esto no es una meta o un anhelo para alcanzar, no. Pero también es un tema muy ignorado. Y como se ignora, tampoco se practica. Aquí dice, desarróllalas, cultívalas, hazlas crecer, ¿verdad? Y muchos no se dan cuenta de lo maravilloso que es recibir y cultivar estas capacidades espirituales llamadas virtudes. Estas tienen el propósito de reflejar el poder espiritual que manifiesta la vida de Jesucristo en el interior al caminar aquí en la tierra. En la palabra de Dios se describen sus virtudes divinas, denotando su poder manifiesto en medio de su pueblo. Si tú observas, Jesús tenía la virtud de la paciencia, de la bondad, de la compasión, de la comprensión, del perdón, del amor, ¿verdad? Entonces, él dejó ejemplo vivido de lo que era caminar en las virtudes, así como tú y yo somos llamadas. Dejar de estar presumiendo
o enorgulleciéndonos de las capacidades físicas, como es una belleza espectacular, como es un cuerpazo curvilíneo, como es una inteligencia notoria. O sea, eso no nos lleva a vida eterna. Pero si nosotras cultivamos y le creemos al Señor, esto nos va a dar una fuerza y poder espiritual impresionante para realizar las tareas y los desafíos que el Señor nos enseña, ¿verdad? Para nosotras hoy, ante este llamado, es ser ese instrumento en sus manos que el Señor va a equipar para que realicemos bien nuestra tarea. Y en correspondencia a su amor y a su misericordia que ha derramado en Jesucristo. Ahí te va una de las definiciones de virtud. La virtud denota excelencia moral con acciones rectas y dignas. También es un hábito y disposición constante, escucha bien, para hacer el bien. Hábito y disposición constante. Yo sé que tú puedes estar pensando, no, pero yo lo hago y no lo agradecen, ni lo notan, ni me dicen. Pues es que tú no fuiste llamada para que te echen porras y te levanten un altar y se rindan ante ti. No, no, no. Tú fuiste llamada como un instrumento útil, de bien, lo reconozcan o no. Mira, con que Dios se agrade, con que a Él le complazca, eso es más que suficiente. Una cualidad moral que permite actuar conforme a los valores de la verdad y la justicia. Esto es una cualidad moral que nos permite actuar conforme a esos valores que están en la palabra. La fuerza espiritual de la fe que se cultiva a través de las buenas obras, las buenas acciones, y esto se va a asociar siempre con el poder de Dios. Como consejeras llamadas por el Señor, tenemos que saber que Él nos capacita con esos talentos naturales con los que nacimos y crecimos, vienen de Dios, son idea de Dios, como los dones del Espíritu Santo cuando venimos a nacer de nuevo. Pero fíjate, aparte de los talentos, de los dones, el Señor añade sus virtudes espirituales. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos cumplir esa tarea asignada. Otra vez, ser útiles en sus manos, ser instrumentos en sus manos, ser aquí sus ojos viendo compasivamente, sus oídos escuchando con mucha atención, el corazón disponiéndonos a comprender, a compadecer, a consolar, sus manos que abrazan, que acarician, que calman el espíritu angustiado en la oración. Y que nos quede claro que siempre se trata de Dios y no de nosotras, ¿sí? Y que en todas estas acciones podemos estar dándole gloria al Señor. Mostrando el fluir espiritual de sus virtudes, hermosa, escucha esto. Es una forma de reflejar a Jesús en nuestra vida. Cuando tú ves, ¿sí?, que Él está haciendo esta obra, porque hemos venido pasando por esa sanidad del alma que traíamos tan herida, llena de amargura, llena de rencor, de dureza, de insensibilidad, de falta de perdón, de falta de amor, por como una reacción natural ante el abuso, el engaño, el maltrato, el abandono, etcétera. Lo hemos visto, ¿no? Pero ¿cuál es la idea de que Dios, en el poder de Jesucristo, nos sane? Es que Él espera que haya un fluir de sus virtudes. Hermosa, no puede haber al mismo tiempo, ¿sí?, la paciencia de Dios y nuestra impaciencia, la bondad de Dios y la maldad nuestra. No, no, no puede. El perdón de Dios y el rencor y la amargura. O sea, no, no. O una cosa fluye o la otra. Yo
yo me avergoncé tanto y me cansé tanto de ese fluir de mi carne, de mi naturaleza caída. Dije, Señor, no hay algo más. Yo lo único que puedo expresar es rencor, resentimiento, amargura, dolor, tristeza, coraje. Y fue cuando el Señor me lleva por el camino de la sanidad interior, mediante el perdón, la reconciliación. Y entonces quita aquello que estorbaba y me hace fluir en sus virtudes, porque la idea es que éstas estén impresas en nuestra expresión de carácter, ¿sí? Y esto se va logrando conforme nos renovemos y nos transformemos por el poder de su espíritu y de su palabra, ¿sí? Pero a nosotras nos toca cultivarlas en cada acto de servicio, sea en tu casa o fuera de tu casa, donde tú ejerces esa bondad, ese trato tierno y compasivo, esa paciencia, ese servicio, eso hacerlo con humildad. Oye, fluye, 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 fluye de una manera bien preciosa. Y vamos a un pasaje que lo he compartido porque esto es un pasaje que me inspira mucho. Ahí vete conmigo, Éxodo 18, 21. Y mientras te lo leo, tú vas a descubrir de qué personajes estoy hablando. Además, escoge, no te voy a decir nombres, de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. ¿Ya sabes de qué personajes estamos hablando? Bueno, esta es una instrucción de Dios a través de Jetro, el suegro de Moisés, que vino a verlo y Moisés estaba ahí metido con su labor de consejero, ¿verdad? Era un consejero del pueblo. Pero él se pasaba horas escuchando, estaban las filas, ¿no? Así enormes de gente ahí con conflictos varios. Y entonces vino Jetro, Dios lo inspiró y le da un consejo sabio. Aprende a delegar el trabajo asignado. Y yo te diría desde ya, tú tienes este llamado para dar palabra y consejo a otro, pero ya desde el momento empieza a ver en derredor tuyo quién tiene ese corazón sensible para que también tú delegues esta tarea, ¿verdad? Yo tengo la bendición de contar con varias que Dios las ha llamado y a su vez en su entorno familiar, laboral, aún dentro de la iglesia, Dios las usa para llevar palabra. Yo no tengo que hacer todo, ¿sí? Y aquí fue lo que hizo Moisés. Siempre, siempre va a haber mujeres en necesidad. Y yo confío que también haya muchas mujeres en disposición para ser usadas por el Señor, para que también tú y yo empecemos a participar de esta tarea. Cultivemos así como, fíjate, las características de esos siervos, en este caso eran de los líderes del pueblo, que fueran respetables, temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos. Échale una checadita a ver si eres digna, porque Dios ha venido haciendo esto. Respetable, temerosa del Señor, confiable y nada ambiciosa. Yo creo que Dios sigue usando mi vida porque yo ni cobro ni ando ahí detrás de la gente que me dé dinero. No, no, Dios mueve corazón y soy muy bendecida con las ofrendas que me hacen llegar, pero eso es voluntario, eso es lo que Dios inspira. Pero no tengo ambición, no de viajar o de ir o de comprarme o de tener, no, no, no. Ya eso Dios lo ha venido tratando. Entonces, otro ejemplo lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11.
Ahora está viendo otro diálogo. Ahí te platico con quién. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fíjate. Y este es un diálogo que está teniendo Ruth con vos. Es cuando Ruth, la moabita, nuera de Noemí, va a la era donde están cosechando la cosecha, ¿verdad? Y entonces ella participa de esto. Y vos, que significa redentor, de momento, hermosamente, el Señor orquesta todo para que más adelante ella se casara con él, ¿verdad? Es una historia muy hermosa, que la hemos visto en De Mujer a Mujer. Pero ve el testimonio de este varón que le dice a ella, todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Hey, no había Facebook, ni Instagram, ni redes sociales. De boca en boca empezaron a hablar de la conversión de la ex pagana, ex idólatra, que antes servía a dioses de piedra, ahora ella había hecho la declaración, que tu pueblo sea tu pueblo, mi pueblo, y que tu Dios sea mi Dios. Y entonces fluyen las virtudes. Vos notó estas virtudes y entonces vio que era parte de su expresión cotidiana, o sea, no había la apariencia, la postura, así como que me veo ahorita que está el jefe, ¿no? Que ando trabajando. No, no, no. Las virtudes se van entretejiendo en tu forma de ser, en tu forma de trabajar, en tu forma de reaccionar. En el caso de Ruth, pues cuidaba a su suegra, trabajaba, proveía para ella. Cuando ya no había hijo, el que la asumía antes era ese hijo que fue esposo de Ruth y ahora ya no estaba, ¿sí? La intención de las virtudes hermosas no es impactar a las personas, así como para que me reconozcan y me alaben. No, pero ella dejó que Dios le diera esas virtudes e impactó al pueblo, porque opinaban muy bonito de ella, ¿no? Y esto fue parte de la atracción espiritual que tuvo voz hacia ella para convertirla en su esposa. La historia habla de que a través de esas líneas familiares, el esposo de Noemí era familiar de Boz y se estilaba en aquel tiempo que un familiar cercano podía desposar a la viuda. Entonces había ahí una regla, pero fue la gracia del Señor. Proverbios 31, 10 y 12. Fíjate bien. Dice el proverbista, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Versículo 12. Esa mujer hace bien y no mal todos los días de su vida. Fíjate, esto es, olvídate de la lista enorme de todo lo que hacía esta mujer. Se supone, ¿verdad? Ahí describes un pasaje que se estila mucho darlo en reuniones de mujeres, así como que tú tienes que ser la mujer virtuosa que hace 1000 tareas, hermosa. No te preocupes si no sabes coser o cocinar o vender o comprar o hacer negocios, o sea, no es eso lo importante. Aquí lo importante es que puedan confiar en ti y que tú enriquezcas a otros en gran manera y que hagas el bien y no el mal todos los días de tu vida. Eso es ser una mujer virtuosa. Entonces vemos que lo más importante en el reino de Dios no es el hacer con H, sino el ser, tu ser transformado, renovado, cambiado a la imagen de Jesucristo, ¿sí?
Entonces tenemos que revisar nuestras actitudes, porque si nos sigue ganando todavía la naturaleza caída, la pecaminosidad, o lo que mencionaba hace rato, la ambición, la poco confiables, ¿no? No sé tú, pero la experiencia muy triste es cuando tú traes una carga y le compartes a alguien tu sentir de manera muy íntima y al rato ya media población se enteró y todo mal, ¿verdad? No es digna de confianza. Entonces, características, ¿verdad?, que acompañan las virtudes es esa confianza, esa sencillez, esa humildad, esa bondad, con el tema de querer enriquecer a otros haciéndoles un bien, ¿sí? Y esto es parte de cultivar las virtudes. Ahora, estos ejemplos son del Antiguo Testamento, pero Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Él no cambia. Pero vamos ahora al Nuevo Testamento, bajo la gracia. Fíjate lo que dice Colosenses 3, 12 al 15. Dado que Dios les eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás, ¿sí? Lo que quiere el Señor es darnos esa capacidad de comprensión que es una virtud que generalmente nosotras no la vamos a ver así, de esta manera. Cuando somos comprensivos con las faltas de los demás, no estamos hablando que vamos a estar tolerando, pero vamos a comprender. Somos humanos y nos equivocamos, tanto ellos como nosotros. Dice, perdonen a todo el que les ofenda, ¿sí? Esa es otra virtud de caminar en el Espíritu. Y después dice, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, ¿qué es? Sobre todo lo que hemos dicho, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Para las mujeres es muy importante cada día saber qué nos vamos a poner de ropa. Pero hermosa, no hay como este vestido. Independientemente de tu atuendo, independientemente de tu labor, cada día tener la plena conciencia que el vestido de la compasión, de la bondad, de la humildad, de la gentileza, de la paciencia, que refleja a Jesucristo, está accesible para ti, para mí. Por eso el Señor nos ha venido quitando ese mal carácter, esos malos modos, esas reacciones espantosas, ¿verdad? Entonces, tanto practicamos la comprensión que nos volvemos comprensivos. Tanto practicamos el perdón que nos volvemos perdonadoras. Tanto compartimos el amor que nos volvemos amorosas. Y estas expresiones no son emocionales, no son sentimentales, no son de ganas o de eventos o de días especiales o de estados de ánimo. No, no, no. Es el poder y la fuerza del Espíritu quien produce estas expresiones espirituales cuando vivimos su inspiración, su guía, su dirección. Cuando dejamos el yo, o sea, no, yo ese yo lo pongo en la cruz de Cristo. No es lo que yo quiero, no es lo que yo soñé toda la vida y no lo he logrado, no. Ahora, la paz nos va también a traer un estado espiritual de calma, de sosiego, de tranquilidad, donde podamos ser muy perceptibles a recibir estas bendiciones.
Y una más, siendo agradecidos. ¿Sabes qué? El otro día escuchaba a Marco Barrientos, dice que está comprobado científicamente que cuando hay mucha gratitud en el corazón, imposible que domine la angustia y la ansiedad, porque dicen los neurólogos que no puede caber al mismo tiempo la sensación de agradecimiento y la sensación de angustia. No puede. Entonces, ¿qué sucede? El ser agradecida, hermosa, hace que la angustia se vaya, la ansiedad, la impaciencia, la intranquilidad, todo ese tipo de expresiones que vemos muy común en muchas mujeres. Y entonces, en lugar de preocuparnos por aquello que no tenemos, agradecemos al Señor lo que tenemos. Y te voy a decir algo, es mucho más de lo que merecemos. Pedimos o entendemos. Entonces, fíjate, vemos algo tan precioso que es ese vestido que va a reflejar a Jesucristo. Ahora, el decir, pongas este vestido no significa que en la mañana me voy a poner este vestido, no, sino que es una analogía para darnos a entender, independientemente de tu ropa, como te decía, en el interior cultivar estas preciosas virtudes. Pedro, ahora en su capítulo 2, nos señala de manera muy clara y precisa los títulos que Dios nos ha dado y sus propósitos en cada uno de ellos. Mira lo que dice el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido. Ahí donde tú estás, pon tu mano aquí en el pecho y soy linaje escogido. Fíjate, vienes de una línea divina, no por familiares humanos carnales, ¿no? Sino por la línea de que tienes un Padre eterno y tienes un hermano mayor llamado Jesucristo. Eso dice Hebreos, que Jesús es nuestro hermano mayor. Y como venimos de ese nuevo nacimiento en Él, ahora tenemos un linaje, ¿sí? Escogido, pero también dice real sacerdocio. Y yo no sé si tú sepas, pero los sacerdotes, también estaba viendo un video muy interesante de la labor de un sacerdote. En este caso hablaban mucho de Aarón, el hermano, él fue el primer sacerdote del pueblo de Israel. Y toda la labor que tenía que hacer día con día para presentarse ante el Señor puro e interceder por su pueblo. Pero Dios nos ha llamado a este sacerdocio. ¿Sabes qué significa? Ser intercesoras. Eso es un sacerdote. Por eso dice Hebreos 4, que tenemos en Jesús un sumo sacerdote. ¿Y qué dice la palabra de este sacerdote? Que intercede por nosotros. Entonces ahora tenemos el título de intercesoras, pero también dice nación santa. Entonces, independientemente del lugar donde hayas nacido geográfico, a los ojos de Dios, tú eres su nación, tú eres su pueblo. Él tuvo un pueblo que eligió, Israel, una nación que se fue conformando, ¿verdad?, por la mano del Señor, y estaba supeditada esa nación preparada porque de esa línea iba a venir el Mesías, Jesucristo. Pero llega el tiempo donde que a los suyos vino, ¿verdad?, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Muchos lo han aceptado como Señor y Salvador, pero otros muchos siguen esperando al Mesías. Entonces, dice el Señor, amplió el horizonte. Los que no son judíos, de cualquier nacionalidad, ahora vienen a ser mi nación santa. Entonces el Señor te cambia de nacionalidad, ¿sí? Mientras estemos aquí en la tierra, pues seguimos siendo el origen del país donde nacimos biológicamente, pero espiritualmente somos una nación santa. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios. Oye, ¿tú te habías dado cuenta cuánta bendición? Qué maravilloso, porque dice el Señor que Él
nos hizo aceptos en el amado Jesucristo, ¿eh? Que Él nos Allí, escogió, que Él pagó un precio muy elevado con su sangre para que tú y yo tuviéramos acceso al mira, trono de la la preferencia. presencia de Dios. ¿Para qué todas estas bendiciones de ser linaje, de ser sacerdocio, nación santa, su pueblo? ¿Sabes cuál es? Para que tengas así títulos bonitos y todo el mundo diga, ¡guau! No, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese es el propósito, que tú y yo, que hemos sido rescatadas, yo sé que muchas de ustedes han visto la luz de salvación y vida. Y estábamos ahí, yo estaba en un pozo profundo, oscuro, maloliente, con desesperanza, con incredulidad, con pecado que me acusaban. Entonces yo no me canso de agradecer al Señor que Él me sacó de esas tinieblas y ahora camino en la luz de Jesucristo, que es la luz admirable. ¿Para qué? ¿Para estar nada más iluminada? No, 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 para que yo anuncie. Por eso te estoy anunciando esta palabra. Estas mismas palabras las escucharon esos amados hermanos nuestros. Fíjate, cuando dice ahí en 1 Pedro capítulo 5, que muchos hermanos alrededor del mundo están sufriendo cosas semejantes a nosotros. Y esto nos ayuda a vencer el egoísmo. Ay, es que yo, ay, es que a mí, ay, es que mis, y todo va a girar alrededor de mí. Mi Señor abre la visión y dice, hey, tú no estás sola. En una ocasión, Elías el profeta le dijo a Dios, soy el único que queda proclamando tu nombre. Y le dice el Señor, esto es tu opinión. No dice así la Biblia, pero en palabras mexicanas. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Entonces a veces nos agarramos como víctimas, ¿no? Ay, yo soy la única cristiana en la casa. Hoy soy la única que le cree al Señor, los demás no quieren. Y te sientes así solo. No, Señor tiene muchos que le siguen seguimos creyendo, ¿no? Y luego fíjate, aclara el verso 10. Antes ustedes no eran pueblo. Pues no éramos judías, no éramos de su pueblo. Pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Entonces, yo no sé tú, pero ay, yo quiero agradecer al Señor que nos haya dado esos títulos tan maravillosos por su gracia. Fíjate, escogida, santa, adquirida, amada, llamada a anunciar sus virtudes, participar de sus hechos maravillosos. Alábale, hermosa, que te sacó de las tinieblas, de la sombra, la oscuridad, de la muerte. La luz de Jesucristo te iluminó para que esa luz te haga ver mejor, con claridad, en el camino que el Señor te está llamando y que puedas seguir sus pasos. Y luego Pedro, en la misma carta, pero en la primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 11 y 12, fíjate. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen, virtudes, ¿eh? Buenas obras, y alabarán a Dios. Fíjate, el día en que Él pida cuentas a todos. Ay, qué maravilloso, ¿no? El ruego del apóstol es para hacernos recordar, hermosa, que nuestro paso aquí en la tierra es efímero, es temporal. La Biblia habla de un aproximado de años
en lo general, pero no todos, ¿verdad? Llegan a ese tiempo, 70, 80 años. Yo cada vez que escucho eso, ay, digo, ya se está acercando mi fin, pero estoy segura y estoy tranquila. Pero esto nos habla de que 70, 80, 100, ponle, comparados con la eternidad, o sea, no son nada. Y entonces está diciéndonos que Ahorita no te aferres a este mundo. No pienses que aquí va a estar toda tu realización, todos tus logros, tus metas, tus anhelos. No, no. Esto es un paso. Por eso, sabiendo que algunos de ellos iban a ir a morir en ese circo, entonces les está diciendo en palabras bien claritas, les ruego como a extranjeros de paso por este mundo. Aún cuando están así ya a punto de partir, no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Con se viene entre los paganos ahora. Cuando estos personajes que les platico, nuestros hermanos de antaño, ¿verdad? En la fe, eran llevados a las mazmorras ahí del Coliseo. Y ellos tenían esa fe que fluía, oraban. Los romanos se burlaban y se sorprendían de que estuvieran cantando. Dice el historiador que cuando ese tiempo hubo muchos cantos nuevos que hablaban de esa experiencia de ser encarcelados, de dejarlos literalmente muertos de hambre, de ese abandono. Estaban en un lugar extremadamente profundo, no entraba la luz, no sabían si era de día o de noche. El lugar era tremendamente inhóspito. Si tú ves ese video, lo tratan como de escenificar y el sitio está húmedo porque ahí mismo hacían sus necesidades, ¿sí? Y ahí mismo se dormían, ¿sí? Pero ahí alababan a Dios, cantando cantos que los romanos no entendían. Hacían oraciones, confesaban sus pecados, buscaban el arrepentimiento que Dios da para confesión. Entonces, hermosas, ellos estaban dando testimonio que igual y los soldados mayormente que estaban más en contacto con ellos, no, no acababan de comprender, pero fíjate bien, dice, los paganos es uno que no teme a Dios, uno que cree en Dios, no obedece a Dios y lo tiene completamente en ignorancia, ¿no? Dice, aunque ahora ellos hablen contra ustedes como si fueran unos malhechores. Acuérdate que la acusación que te dije al principio de esta enseñanza es que ellos eran malhechores porque estaban agrediendo a sus deidades al confesar que Jesús era rey. Ellos se sentían ofendidos por eso y los trataban como malhechores, ¿no? Pero cuando vean el bien que ustedes hacen, alabarán a Dios el día que les pida cuentas de esto, ¿no? Entonces, aquí estamos viviendo como extranjeras. Yo les digo muchas veces que no somos terrícolas, sino cielícolas. Y el día ya que el Señor nos llame, pues ya no vamos a estar aquí donde el Señor nos ha preparado un lugar. Entonces, no perdamos tiempo en distracciones de los deseos del alma. Muchas veces examina los deseos de tu alma. Muchas veces son de cosas efímeras, temporales, como la ambición, ¿verdad? Como la envidia, como la codicia, como la insatisfacción, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar mucho nuestro comportamiento con los de afuera también. Igual no estamos rodeadas de soldados romanos, ni andan literalmente los leones buscándonos, pero hay sí un león, ese enemigo que dice que anda alrededor buscando a quien devorar y se refiere a Satanás, ¿no? Ay, pero a mí me gusta mucho citar el Salmo 37 cuando dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defienden. Así que sí, puede haber ahí ese león rugiente llamado diablo, pero hay uno mayor
el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro y nos defiende, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho nuestro comportamiento dentro de la familia, fuera de la familia, donde vayamos, porque para los que no creen en Dios, no lo conocen, no le temen, no saben su nombre, sus nombres, aun cuando pueden, ay, qué aburrida, ay, qué gris eres, ay, tú no te diviertes, ay, tú no vas aquí, no vas allá, no tomas esto, no tomas aquello, no haces así, no haces así, ¿sí? ¿Qué puedes esperar? ¿Que te comprendan? Pues claro que no tienen el Espíritu Santo, pero a nosotras nos toca dar un buen testimonio, ¿sí? ¿Para qué? Dejar ahí bien claro a quién le pertenecemos. Fíjate qué maravilloso. Y yo, hermosa, quiero invitarte de veras a que tomes bien en serio. Esto es bien personal, ¿sí? Y las virtudes son una evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. No es, como te digo, el hacer mucho, el hacer mil cosas en la iglesia, en los eventos y decir, ay, yo sirvo mucho. No, estas virtudes son las que denotan la presencia del Señor. Y como es una fuerza espiritual divina, nos capacitan para enfrentar tiempos de oposición. Sabes que a veces en la misma familia, yo tuve una experiencia no personal, pero me tocó ser así como espectador dentro de la familia, como hubo una serie de circunstancias que me tocó ver unos en una reunión que no se saludaban con otros de la familia por X. Yo no voy a juzgar, pero fíjate, ahí podemos ver realmente cómo reaccionamos ante la diferencia de opinión. Y lo importante que necesitamos nosotras conocer es que podamos reflejar a Jesús. Yo no encuentro otra forma, ¿sí? Más que dar evidencia a través de ese fluir del Espíritu que nos capacita con estas bendiciones. El Señor quiere que tú seas parte de este mover del Espíritu. Y es diario, en medio de tu actividad, de tu compromiso, de tus relaciones. Nada más deja que fluya la inspiración, la iluminación, la revelación del Espíritu Santo. Y entonces, no cultivemos esos deseos humanos, como es el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, la presunción. Eso está en contra de nuestra alma. Esos son deseos muy naturales y muy mundanos, pero tenemos que no darles lugar, someter a Cristo ese sentir, ese pensar. Y el ruego del apóstol sin duda fue escuchado. Y fíjate lo que dice el apóstol Pedro ahí en su primera carta, en el capítulo 5. Me gusta mucho esta escritura porque me ha acompañado por mucho tiempo en mi vida, desde que Dios me iluminó con este pasaje para vivirla. Primera de Pedro, si tienes tu Biblia ahí, capítulo 5, versículo 6, tengo la versión Dios habla hoy. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, fíjate, como un león rugiente, y ahí el pasaje que te refería de estos hermanos que murieron en ese circo romano,
anda buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. No eres la única, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios les hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. 4 bendiciones. Perfectos, firmes, fuertes, seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Mira qué maravillosa declaración de fe y de confianza de parte del apóstol. Otra vez yo tengo en mente que esto en el inicio fue para aquellos hermanos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Yo, como te dije, no quiero minimizar para nada, absolutamente, no lo que tú puedas estar pasando, que pueda ser bastante complicado, bastante difícil. Yo no digo que no, pero yo lo que sí te digo definitivamente es que si seguimos esta instrucción, el Señor nos va a conceder la bendición hermosa y poderosa de vivir esta experiencia espiritual junto con sus promesas maravillosas que Él nos está haciendo llegar a través de Jesucristo. ¿Ves? Hermosa. Las virtudes vienen por su gracia. No son premios, no son logros, no son merecimientos, no vienen por el esfuerzo humano. No. Lo que nos toca es añadir más elementos, cultivando la fe, cultivando la buena conducta, cultivando la paciencia, cultivando el amor. Eso es viviéndolo, practicando. Y de esa manera, el Señor hace que cada una de nosotras podamos tener la bendición maravillosa y majestuosa de lo que es contar con su hermosa y dulce presencia. Yo confío que en esta hora tu corazón se haya sensibilizado tanto al recibir esta palabra que tú le creas a Dios. De veras, créele. Si Él dice que estas cosas ya te las dio a través de su Espíritu, entonces camina en ellas. Repasa estas escrituras. Tú sabes que en cuanto termine nuestro estudio, hago llegar el tema para que puedan ustedes repasarlo. Y con la ayuda de nuestro hermano Gabriel, en cuanto esté el video, lo pueden volver a ver. Yo les recomiendo, hermosa, que te embellezcas de estas virtudes, estas capacidades espirituales, cultívalas, créelas, vívelas, practícalas. Mientras más perdones, más virtuosa vas a ser. Mientras más ames con el amor de Jesucristo, más va a fluir esa preciosa expresión. Y así en cada una de sus virtudes. Y yo quiero orar contigo. Y quiero pedirte en el nombre poderoso de Jesús que allí donde tú estás, como siempre solemos hacer, que no está de más el seguirlo haciendo, le digas al Señor con todas las fuerzas de tu corazón o con toda esa debilidad. Ahora estoy entendiendo, Padre, el por qué me has salvado, me has limpiado, me has perdonado, me has purificado, me has reconciliado, me has
sanado mi alma de todo aquello que produjo mal, que produjo dureza, falta de fe, desobediencia, rebelión, y todo eso que tú has venido tratando tiene el propósito, el hacer fluir estas virtudes, Señor. Porque no puede estar al mismo tiempo expresando impaciencia y paciencia, maldad y bondad, odio y amor. Necesitas, Señor, haber quitado todo eso que estorbaba la obra de tu Espíritu. Y por el poder de tu Espíritu y tu palabra es que esto se queda vencido. Y aquí estoy delante de ti, una vez más, dándote gracias por la obra que has venido haciendo. Ahora a mí me toca, Señor, definitivamente hacer la parte que tú estás esperando que yo haga, como es el de proponer en mi corazón ese esfuerzo en tu fuerza para ir añadiendo a mi fe esa virtud de la buena conducta, ese entendimiento espiritual para comprender mejor tus verdades, ese dominio propio de tu Santo Espíritu con algo manso y humilde para poder ser enseñada, pero también corregida, pero también esa paciencia que necesito tanto, Señor, en el trato con los demás, pero también en la espera de tu respuesta día con día a mi vida. Quiero incrementar mi devoción, mi comunión, mi intimidad contigo, pero también de ese encuentro tremendo contigo, yo quiero aprender a tener afecto hacia otros hermanos en la fe. Porque uno es el amor de la familia, el amor de las amistades en general, pero el de los hermanos en la fe, aquellos que tú también salvaste por tu gracia, los perdonaste, los estás limpiando. Yo quiero aprender a tener un afecto, no algo emocional, no algo sentimental o preferencial, que unos me caen bien y otros no. No, Señor, que pueda fluir a través de mi interior ese afecto fraterno, como hermanos en la fe e hijos de un mismo Padre. Pero que también, Señor, tu amor, ese amor puro, santo, perfecto, que viene de ti y que me capacita para amarte a ti, pero también amarme a mí, pero también amar a mi prójimo. Yo quiero dedicar ese tiempo, porque si yo poseo esto, dice tu palabra, que mi vida no será inútil, sino que será útil en tus benditas manos. Por lo tanto, yo no quiero ser más ciega, ni corta de vista, ni olvidadiza de todos los pecados que tú me has perdonado y limpiado. Gracias por llamarme, por escogerme. Yo quiero arraigar en mi corazón esta enseñanza que fluya de una manera preciosa para evitar que yo caiga. Y te ruego, Señor, que al participar de tu reino eterno, disfrute estas bendiciones y también las pueda compartir. Señor, aquí estamos tus hijas, con un deseo grande, grande de gratitud en nuestro corazón, de darte las gracias por tanta riqueza espiritual que haces llegar a nuestra vida, tan solo por el poder de tu amor. Gracias, gracias Dios eterno, gracias Padre bueno, Dios del cielo. Aquí estamos delante de ti. Gracias porque has ampliado nuestra visión a más comprensión de estos pasajes, a quienes fueron escritos en lo original y lo difícil que estaban viviendo, Señor, a causa de su fe, no de su mal comportamiento, no de su fe en Jesús. Y hoy te quiero entregar. Y ahí donde estás, hermosa, entrégale al Señor esa prueba difícil.
esa carga complicada que has estado viviendo, esa relación dificultosa, ese padecimiento físico, ese trato que te ha costado mucho el poder dar a otros con bondad y aún perdonar el que no es bondadoso hacia ti. Y dile al Señor de todo tu corazón, yo quiero, Señor, que a través de tu perdón, de tu limpieza, tú me traigas ese fluir precioso que otros puedan ver, aunque no me lo digan, el reflejo del carácter de Jesús en mi vida. Señor, anhelo parecerme a mi amado Salvador, porque esa imagen con la que yo fui creada fue afectada a causa de mi pecado, pero puede ser restaurada a causa del arrepentimiento, de la vida del pecado y de la salvación en Jesús. Señor, queremos darte muchas gracias porque hoy nos has recordado lo importante de cultivar ese temor reverente a ti y ese otorgar confianza a otros. Señor, queremos que haya muchas personas que reconozcan que soy una mujer virtuosa no por presunción, sino relacionado con mi fe en Jesucristo, que por causa de Él puedo ser así. Señor, que pueda ser esa mujer confiable y esa mujer que enriquece las relaciones con otros por causa de toda aquella virtud que tú me has dado cada día de mi vida. Gracias por elegirme. Gracias por ponerme ese vestido nuevo tan precioso de día con día. Gracias por darme esos títulos que yo no había detenido a considerar, que soy linaje escogido, que soy parte de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo que tú has adquirido a través de la obra y la gracia de Jesucristo. Y Señor, gracias porque pusiste en el corazón de tu siervo ese ruego en el espíritu de exhortación. Pero también te agradezco por quien ha orado por mí, por quien ha intercedido por mí, porque me ha sostenido en tiempos difíciles donde hay una lucha interior de mi alma para hacer cumplir los deseos malos y que, Señor, tú estás orando por mi vida, amado Jesús, para que yo pueda conducirme como a ti te agrada, dando un buen testimonio. Gracias por este estudio. Hoy nos hemos humillado bajo tu mano poderosa, mi Dios. Exáltanos en su debido tiempo. Hoy también, Señor, dejamos nuestras preocupaciones en tus benditas manos. Hoy cultivamos, Señor, esa prudencia, esa mantenernos despiertos contra ese león rugiente, confiando que hay un ángel de Jehová que nos impide ser partícipe de esto, pero también enséñanos a estar resistiendo en la fe y tener esa comprensión que hay muchos hermanos alrededor del mundo que pueden estar sufriendo persecución, pero también pruebas y padecimientos y dificultades como las que tus hijas estamos pasando en este tiempo. Que dejemos ese egoísmo, esas oraciones centradas en nosotras mismas y extender, porque ahorita oramos por todos aquellos de nuestros hermanos en la fe en Jesús. No importa su raza, no importa su idioma, Señor, han puesto su fe y su confianza en ti y están viviendo cosas semejantes a las nuestras. Pero yo anhelo con todo mi corazón que se cumpla, que después de este sufrimiento que estoy pasando me hagas perfecta, firme, fuerte y segura. Porque tú mismo, Dios,
gran Señor, lo harás posible. A ti, Señor, toda la alabanza y la adoración de estos corazones de tus hijas que están aprendiendo a temer tu nombre y a confiar plenamente en tu palabra preciosa y poderosa. Gracias. Oramos en el poderoso nombre del amado Salvador nuestro y guiadas por el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y amén. Hermosa, yo espero en el Señor que hayas podido nutrir tu vida, tu ser, tu corazón a través de esta palabra. Y envío un abrazo a Edith Garrido, que se conectó después, y más adelantito también. Vi que es alguien más de Patti también, Rosaura Reyes también, y de las que ya había dado el saludo y el abrazo en el amor de Jesucristo. Me gozo de tenerles ahí con ustedes. Si alguien quiere compartir algo que el Señor le mostró, que el Señor le dio, esto es maravilloso. Alicia pone el doble amén maravilloso, porque cree ciertamente que esta palabra ha tocado su corazón. Por eso dice, que así sea, que así sea. Y no te conformes con menos que lo que Dios tiene diseñado para tu vida y para tu corazón. Damos un tiempito si alguien quiere escribir algo, comentar algo. Se vale hasta un corazoncito por cuestión de rapidez, pero yo me gozo que te unas conmigo en esta alabanza al Señor por su preciosa palabra que fortalece definitivamente nuestro ser interior. Gracias, Alicia, por esas bendiciones que tienes para mi persona. A mí no tienes una idea cuánto me bendice en las palabras que me dicen, no porque yo me sienta más, no, sino porque alientan mi corazón en medio de la lucha, en medio del desafío, pues que tenemos todas, ¿verdad? De alguna manera. Así que si alguien más, que tenemos unos momentos más, quiere comentar algo, quiere compartir algo, siéntase con toda la libertad. Mujer virtuosa, ¿sí? Acuérdate, no es la que hace mucho, es la que recibe mucho de Dios para expresar mucho de Dios. Esa es esa mujer a la que Dios te ha llamado a ser parte de estas hermosas bendiciones. Bueno, veo que ahora no están muy animadas para mandar mensajitos o estoy dando espacio para aquellas que son un poquito más lentas en escribir, pero son muy bienvenidos sus comentarios que den siempre la gloria al Señor. Dice, gracias hermana por la ayuda al descargar un gran peso de mi vida y recordar que hubo otros que han sufrido mucho más que yo y perseveraron. Un ejemplo para mí, Irma. Fíjate, no, te digo que a mí ese, y se los voy a mandar. Creo que el hermano Gabo, que se lo mandé, creo que ya lo subió. Si no, ahorita se los envío, ¿eh? La verdad te hace temblar y que, como te digo, no es minimizar lo que tú has sufrido, pero es ampliar tu comprensión y recibir esta riqueza de que si esta palabra del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, les preparó para enfrentar tremendas pruebas, a ti y a mí nos va a seguir preparando. Te invito a que en estos días leas las dos cartas, pero ya con esto en mente. Primera, segunda de Pedro. Mira, una tiene 5 capítulos, la otra tiene 3. Después, no digo que de un sentón rápido, no. Léelas con una visión diferente de que hubo hermanos que la pasaron muy mal, pero esta palabra les dio aliento para su último respiro aquí en la tierra. Emita dice, agradezco a Dios por su hermosa palabra y agradezco por su vida que edifica mi vida. Un abrazo, pastora. Emita también envió un abrazo grande de regreso.
Alicia nos escribe, una vez más, pastora, es alimento tan grande a mi vida y poder compartir con nosotros. De veras, es el Señor el que produce en mí el querer como el hacer para llevarte esta palabra que me toca mi corazón y que realmente me hace vivir intensamente. Es que no te conformes tan solo con la fe, hay que ir añadiéndole otras virtudes y otras virtudes para que de esa manera reflejes al amado Salvador. Tenemos un par de minutitos más, si alguien quiere también enviar algún comentario, siempre que esto dé la gloria al Señor. A mí me toca leerlos y compartirlos, pero siempre van dirigidos a nuestro amado y poderoso Señor y bendito Salvador. Hermosa, yo me gozo de que te estés preparando como esa consejera que el Señor quiere que tú seas para donde quiera que vayas, tengas en tu boca, en tu corazón, la palabra oportuna que aliente esa vida que la está pasando mal y que no acaba de comprender, igual y no lo sabe, que hay uno que fortalece en medio de la lucha. Así que si el Señor nos concede vida y bendición, ¿qué les parece si la próxima semana nos podemos encontrar con el siguiente tema de nuestro curso para consejeras bíblicas? De mi parte, un gran abrazo. Y si en lo particular, aparte, no quieres escribir aquí, pero quieres escribir algo de tu corazón, ahí está el chat de WhatsApp, ahí me puedes enviar. Te prometo leer lo que mandes. Y al mismo tiempo, orar y dar gracias al Señor por tu vida. Sigue con tu mirada puesta en Jesús, el único digno de ser seguido y de ser imitado. Bendiciones, mis hermosas. Gracias por su aprecio, su atención. Seguimos en contacto con la ayuda del Señor. Abrazo grande y hasta la próxima.